panas y bellas damas, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la ciudad de Berlín. Estamos actualmente en lo que era el Berlín Oriental, en el lado comunista, en los restos. Sí, si quieres voltea para que la gente vea más o menos y sepa el beta, por favor. Que se vean los parales, el muro está allí y esas cuestiones, esas vigas de color cobre, eso también es una representación de lo que era el muro. O sea, para allá estaba la libertad y para acá la opresión. Para acá estaba el comunismo. Hemos venido a Berlín hoy porque, Javier Lara. Hoy, bueno, este video no sé cuándo saldrá, pero casualmente hoy es el 3 de octubre del año 2020. Exacto. Hoy es el día en que se conmemora el Día de Reunificación de Alemania, es fiesta nacional en este país. Hoy es una fiesta nacional y además de eso, lo importante es que es una fiesta nacional moderna. Sí. Porque no es una fiesta nacional de hace 500 años con significados históricos que puedes leer en los libros, sino que es una fecha nacional que puedes leer en el periódico o que inclusive puedes ir a preguntársela a tu mamá. Es decir, no necesitas leerte un libro para saber qué pasó este día, sino que con ir a hablar con tu mamá o ir a hablar con tu papá o ir a hablar con tu abuelo podrías entender qué fue lo que pasó aquí. No es una fecha lejana. Estamos hablando de que el Día Nacional Alemán es de hace 30 años, tal día como hoy. Exactamente, 30 años. Y según estaba entendiendo, esto lo vi en el curso del idioma que estoy haciendo, cada año desde que se hizo la reunificación, desde el 30 de octubre, desde el 3 de octubre del año 1990, la fiesta se va rotando en casa alemana. Entonces, creo que la primera fue precisamente aquí en Berlín, año 91. Pero la de este año no es en Berlín, es en Potsdam. En Potsdam, la capital del estado de Brandenburgo, aquí cerca de Berlín. Sí, pero bastante limitada la cuestión este año por el tema del coronavirus y todo eso. Y entonces nosotros preferimos, en vez de irnos a una gran concentración que iba a tener todas sus complicaciones, decidimos venir a un sitio donde no habíamos venido juntos, porque yo había venido para acá hace 2 años, recién llegado aquí. Por supuesto uno cumple con la cuestión de pasar. Vamos a tratar de recorrer otras partes bonitas. Berlín es una ciudad muy linda, sí, llena de mucha historia, llena de muchas cosas. Fíjate, una de las cosas particulares que tiene, si una persona quisiera conocer, ¿no? Y ver, porque es que no tenemos, o podemos ponernos así, y así no, sí, está bien, sí, mira esta visión que tenemos, hola. Arrechamente, panas. Sí, así no se me alcanza tanto la mano. Oye, que hemos caminado hoy, ¿eh? Esto claro. Ha sido interesante. Mira, fíjense algo. Para el que quiera venir a Berlín y ver las zonas, yo les recomiendo que empiecen por aquí. Uno se baja en la estación central de trenes, el Hauptbahnhof. O el Hauptbahnhof, porque la H es muda. Hauptbahnhof. Viste. Continúa, Becerro. Y agarras el tranvía hasta la estación Bernauer Straße. ¿Qué tiene Bernauer Straße? Bernauer Straße es la calle donde se dieron los acontecimientos más importantes alrededor de la construcción del muro. Entiendo que fue por donde empezó el tema. Y además de eso, es el sitio histórico de esas fotos, de esos videos que usted ve de gente escapando por las ventanas, porque resulta ser que la sala le quedó en el lado comunista, pero los cuartos le quedaron para el lado occidental, y entonces se lanzaron por la ventana del cuarto para escapar a la zona occidental. Aquí, esta es la zona, estamos en Bernauer Straße, estamos en lo que es el memorial del muro. Quedan partes originales del muro que son patrimonio cultural de la humanidad, decretado así por la UNESCO y por la propia Unión Europea. Y hay, por supuesto, una serie de cosas interesantísimas, como por ejemplo la estación fantasma. Sí, la estación esa de Bernauer Straße quedó con la cuestión de la construcción del muro, que de hecho los comunistas tienen esas formas bizarras de llamar a las cosas, le llamaban el muro de protección antifascista, imagínate. O sea, no es un muro para que la gente no se escape, no, es para protegernos del fascismo. Pero volviendo al tema.
Cuando se hizo el muro, ahí quedaba históricamente una estación de metro. Y esa estación, cuando se hizo el muro, como estaba en pleno medio, en el medio sí, porque el muro son varias fases, entonces estaba en una plena fase del muro. La estación del metro simplemente cerró. Sí, la historia cuenta que, por supuesto, esta era una sola ciudad y tenía ya tranvía, tenía metro. Acuérdense que los alemanes son fanáticos de las locomotoras y del metro y de todas esas, de tranvía y todas esas cosas desde siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al dividirse Berlín, unas líneas, imagínense que dividan Caracas, ¿no? En dos. Y entonces que de la línea 2 queda de un lado, la línea 3 queda del otro. Pero la línea 2, las dos líneas que llegan a Plaza Venezuela. Llega la 2, o sea, la línea 4. La línea 4 y la línea 2. La línea 3. ¿Cuál es la línea 3? La línea 3, coño, Daniel, tú eres de la UCB, ¿tú sabes cuál es la línea 3? Por favor. Bueno, vamos a suponer, no, la línea 2 es la que llega a Capitolio. La 3 y la 4. Uh-huh. Vamos a suponer que la línea 3 quede en el lado comunista, la línea 4 quede en el lado de la libertad. Vamos a suponer que sea así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que Plaza Venezuela está del lado de la libertad. Entonces, ¿qué pasaba con el tren comunista cuando llegaba a Plaza Venezuela? Se convertía Plaza Venezuela en una estación fantasma. Una estación que no se podía usar. Porque si quedaba del lado comunista, los comunistas la cerraban. Pero no solamente es que la cerraban, sino que estaba la obligación de que el tren tenía que bajar de velocidad y la estación estaba vigilada por guardias. No fuese a hacer que alguien quisiera escaparse por allí. Y si lo intentaba... O sea, eso quedaría perfecto en una Caracas posapocalíptica. Hacerlo en colegio de ingenieros. Porque como esta estación no sirve para nada, ahí no va a haber diferencia. Simplemente con unos guardias ahí ya. Los colegios de ingenieros sirve para dos cosas. Colegio de ingenieros sirve a los que van a rezar para la mezquita y a los estudiantes de ingeniería recién graduados que van a inscribirse al colegio. O sea, no es tan útil como Maturín. Sí, a los adecos cuando van a hacer fiestas chuleándose a nuestro amigo Enzo Betancourt y a nuestro amigo Félix Ojeda. Pero nosotros, ¿por qué estamos hablando de esos mamahuevos aquí cuando nosotros estamos en Berlín? Porque te recuerdo siempre, Félix, te quiero. Mira. Tú eres un becerrote. Mira, pero ya, por supuesto, la cuestión de la historia física, ¿no? De la construcción del muro y de lo que significó la ciudad. A mí, yo he tenido la suerte de tener profesores del este, que vivieron en el este y que vivieron esto. Tuve un profesor que estudiaba en Berlín. Siendo del este, ¿no? Estaba en el lado este y lo que significaba pasar por una estación y no poderse mover y estaba la vaina vigilada y te podían pedir la identificación. O sea, eran unos temas bien difíciles. Era una vida bien complicada. Unos temas parecidos a los de Venezuela, porque, o sea, sí. Esto es algo que yo una vez veía por ahí, que alguien decía, tú sabes que tú eres latinoamericano cuando tienes que cargar siempre tu identificación encima. Porque es algo absurdo, o sea, yo creo que aquí en Europa alguien sale de su casa de identificación y puede estar relajado, pero uno siempre tiene que andar con la vaina encima porque nos quedó eso. Esa vaina del guardia preguntándote, por favor, cédula en mano. Es así. Es cuestión del totalitarismo latinoamericano y también del comunismo. Sí, aquí en cambio uno anda con las identificaciones cuando va a viajar. Porque en los aeropuertos y en las estaciones del tren sí es obligatorio estar identificado. Porque te pueden un policía te puede pedir una identificación. Yo tengo un poquito de frío, como ustedes verán, yo estoy sobreprotegido hoy. Por eso es que parezco un negro neoyorquino. Es que está haciendo una brisita con la que provoca ya en el otoño. Estamos viendo un perrito viejo por aquí. El perrito está muy vacilón. Viejito. Pero está viejito. ¡Aló! ¡Aló! Sí, pero es una perrita. Está viejita. Bueno, mira. Eso es algo bonito de aquí, de cómo las mascotas andan pendientes de su amo y los amos de sus mascotas. Fíjense, pero fíjate algo, Alex, que es la significación de la fecha, ¿no? O sea, imagínate tú
haber vivido en 1860, celebrando los 30 años de la independencia de Venezuela. Nosotros ahorita estamos viviendo los 30 años de la fiesta nacional alemana, del gran suceso. Es decir, el gran suceso alemán, el gran suceso que celebra Alemania, o sea, su fiesta principal, no es una batalla, es la unión. No es un triunfo militar, no es el nacimiento ni la muerte de ningún prócer, no es la firma de ningún documento, ni la emisión de ninguna ley. La fecha más importante para los alemanes es haberse reencontrado, haber desaparecido el este y el oeste como referencia de lo que significaba ser alemán. Y yo creo que puedo hablar de mi experiencia, Alex, porque tú naciste en el año 90. Este es tu año 30 también, tú cumpliste 30 años este año. Tú naciste, al igual que yo, en un momento en el que existía aún las dos Alemanias. Yo puedo darte dos cosas, dos recuerdos que tengo yo sobre Alemania. Número uno, lo que significaba, o sea, cómo yo estaba en cuarto grado, cómo la geografía y la historia que tú habías visto hasta el momento cambió en el año 90. Claro. O sea, ya en el año 90, los que habíamos visto historia, los que habían visto historia universal o los que habían visto cualquier tipo de geografía, cuando te tenías que aprender los países de Europa, ¿verdad? Ya no hablabas de la Unión Soviética, de Alemania Oriental, Alemania Occidental, de Berlín, de la Alemania que tenía como capitán Berlín y de la Alemania que tenía como capitán Bonn. No. Tú ahora tenías que hablar de tú ahora tenías que hablar de Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Georgia. O sea, tenías que hablar de todo ese poco de cosas. Y entonces es allí donde tú te das cuenta de lo malévolo que había logrado ser el comunismo. El comunismo le quitó la libertad a una buena cantidad de países, a los cuales convirtió en rehenes de un gran país llamado Rusia. Pero al mismo tiempo, ese carácter de unidad, esa promoción que hacía el comunismo diciendo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era la unidad de todos los países unidos en uno solo, y que el comunismo lo que quería era que todos fuésemos hermanos, no lo aplicaban en Alemania. Entonces el mismo comunismo que construyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue el mismo comunismo que dividió en dos Alemania, que separó familias, que dejó a los padres de un lado y a los hijos del otro. ¿Les suena familiares? El comunismo que, o sea, ahorita estamos viendo ese memorial a las víctimas que hay en el muro, o sea, como 145 personas, creo que era la cuestión. De los cuales 35 eran niños y adolescentes. Y muchachos jóvenes, o sea, gente escuchaba 18 años, 21 años, o sea, lo más triste, horrible. Lo más triste para mí fue ver cómo hubo gente que murió intentando burlar el muro meses antes de que el muro cayera. Esa gente es algo así como el caso de Roland Garros, el aviador francés, que murió como que fue 2 días antes que se firmara la paz. Cosas así. El colmo de la mala leche. Sí. Cosas bastante tristes y cosas lamentables. Pero también estaba lo otro, ¿no? Que hay muchos cuentos, muchas historias. Yo recuerdo el caso de cómo narraba la gente que vivió la época. Yo recuerdo, yo recuerdo 2 cosas adicionales, aparte de lo que te conté de la escuela, ¿no? Recuerdo el Mundial de Fútbol. Italia 90. Italia 90, donde todavía no se había decretado la reunificación. ¿Okay? Porque eso fue en julio. Sí, pero Alemania fue con un solo país, de hecho. Que se había hecho las gestiones. ¿Estás seguro? Segurísimo, porque habían jugadores que jugaban que en el Dinamo Dresde que estuvieron en la selección. Yo lo que sí recuerdo fue cómo se celebró el triunfo en ambas Alemanias. Eso sí lo recuerdo claramente. Recuerdo las fiestas, recuerdo el escándalo, recuerdo todo lo que eso significó. Y lo otro que recuerdo, dentro de todo la situación, fue
el tema de la significación cultural que eso tuvo ya en el mismo momento en que ocurrió. Yo recuerdo, ¿vale?, cómo se hablaba y cómo se decía en la prensa y cómo se hablaba en los medios, que nada sería igual a partir de ese momento. Eso y no lo fue. Y no lo fue. O sea, parte de algo es la historia. Absolutamente, pero es muy difícil darse cuenta cuando estás en un parte de agua de la historia. Ah, claro. O sea, es muy difícil que los protagonistas de la historia o la gente que vive en el momento que está ocurriendo la historia diga, este momento será, o sea, ya aquí no hay más. O sea, es difícil darse cuenta. Tiene que ser un hecho muy importante. Yo creo que este lo fue. Y como lo fue, en efecto la gente lo veía. Yo recuerdo las maestras, recuerdo los profesores, uno diciendo, no, ya aquí esto es otro tema. O sea, ya que a partir de este momento el mundo es otro. Cayó el muro de Berlín, ¿no? Se reunificaron las Alemanias. Y entonces ¿qué empezó a ocurrir allí? Se reunificaron las Alemanias, liberaron a Mandela. O sea, empezaron a ocurrir cosas. Las dictaduras latinoamericanas ya estaban en lo último. Las dictaduras latinoamericanas, bueno, regresa la democracia a Chile, eso fue el año 90, ¿ok? A Chile, a Paraguay. A buena parte, exacto, ya estaba Argentina, había empezado ya los procesos de normalización. Sí, ya estaba Menem. O sea, ya sentían que el miedo había pasado y estaba empezando, y eso yo creo que es muy importante en Argentina. En Argentina la democracia no ha parado de vivir instancias distintas, porque el regreso de la democracia o el cese de la dictadura, la ocurrencia de las elecciones, la presidencia de Alfonsín, pero la presidencia de Menem es cuando empieza, yo recuerdo, a hablarse en voz alta de las violaciones de los derechos humanos y de las peticiones de justicia. Eso arrancó allí, en esa presidencia. Y Menem la cagó haciendo la ley esa de punto final. Sí, pero igual, o sea, igual se hablaba. Yo recuerdo mucho eso. Cómo además de eso, cómo había nombres. Y cómo había nombres que uno de niño, yo tenía 10 años, recuerdo, tenía 10 años. Y como de niño uno recordaba, aún siendo niño, uno escuchaba a Gorbachev. ¿Okay? Uno sabía quién era Gorbachev. Y había una figura que fue yo diría que si se puede hablar de alguien como ícono de la reunificación, ese es sin duda alguna, y de él se hablará eternamente, Helmut Kohl. El canciller. Porque no solamente fue, que por cierto es un político un poquito controversial, porque tampoco es que era agua de rosa, no era un tipo como todos. Era un político alemán, malhumorado, sarcástico, un político. Pero yo recuerdo cómo ese hombre, con aquellos enormes cachetes rojos y aquella sonrisa casi que a prueba de balas, logró. Hay una imagen muy buena de cuando el tipo se tiró un meeting en el este. Ah, sí. Creo que eso fue, si no me equivoco, en Dresde. Se tiró un meeting en Dresde donde lo molieron a huevazos. Y el tipo salió con las vainas manchadas así, pero el tipo se tiró su meeting. La muchacha que él tenía, su muchacha del este, era Angela Merkel. Para que tengas una idea, ¿no? Angela Merkel, que por cierto estudió en la ciudad donde nosotros vivimos, en Leipzig. En la Universidad de Leipzig. Hablan de ella con mucho orgullo, de hecho. Ella es egresada de la Universidad de Leipzig, es doctora en física de la Universidad de Leipzig, y ahí se habla de ella con mucho orgullo, sin duda alguna, porque es razón de estar orgulloso. Fíjense que no solamente fue un muro, o sea, no solamente porque la gente cree que la reunificación fue la caída del muro, son dos cosas distintas. El muro cayó en el 89, la reunificación de las dos Alemanias se ejecuta en el año 90, pero la caída del muro, o sea, no, el muro no era lo único que el comunismo había impuesto para cercenar las vidas de la gente. Por ejemplo, en la ciudad de Chemnitz los obligaron a cambiar el nombre de la ciudad. A Karl Marx Stadt. Y se llamaba Ciudad Carlos Marx, imagínense ustedes. Y una de las grandes acciones
que se vivió después de la caída del muro de Berlín fue el movimiento popular de los habitantes de Chemnitz por lograr que se le quitara de encima el San Benito de llamarse Ciudad Carlos Marx. Y lo lograron, son Chemnitz a partir de ese momento. Y así otras muchas cosas. El derribo de las estatuas de Lenin, de los tipos estos Eso fue más en la Unión Soviética que cayeron las estatuas de Lenin, de no, Stalin. Aquí también. Aquí, no, claro, aquí se vandalizaron todas esas. Porque inclusive hubo que ponerle un parado porque de alguna manera... Había unas que eran monumentos históricos. Sí, y que también yo tengo mis reservas con eso, andar tomando estatuas. Mira, Daniel, yo no. O sea, tú me vas a decir que tú no quieres ver caída la estatua del maldito fiambre de Chávez que está en la Alguaira. No, pero que estamos hablando de estatuas, no de mojones. Por favor, no, vamos a diferenciar. Yo sí la quiero ver caída y a mí me da rechero. O sea, yo quisiera... Estaría cuando la tumben, pero bueno, ¿y qué harías tú con las estatuas de Chávez? Las derribo. ¿Y qué hace con ellas después de derribadas? Que la gente las destruya a mandarriazos. Yo las fundiría, no, yo las fundo toda esa mierda y hago un monumento con toda esa mierda donde están las estatuas de Chávez. Hago un monumento en recuerdo a los muertos por la tiranía chavista. También es buena idea. Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Yo no tumbaría una estatua de Cipriano Castro, a pesar de lo que yo tengo contra Cipriano Castro. Yo lo que no haría es glorificarla, o sea, ponerla en un sitio para que la gente vaya y le ponga el freno. No. Bueno, de una estatua, mira, esa estatua se hizo ahí y la vaina quedará como cómica. ¿Cuántos bustos no hay aquí de Carlos Marx? Y bueno, y cuando tú lo reclamas, le dices a la gente que hay un busto de Carlos Marx, sí, pues te dicen, bueno, pero es que él era un filósofo. Y calle Carlos Marx, sí, bueno, pero es que era un filósofo famoso. Calle Carlos Marx, calle Freddy Chávez. En todas las ciudades hay una Carlos Marx. Sí, es verdad, calle Carlos Marx, Y una Frankfurter Straße y una Leipziger Straße. Siempre. Es así. Mira, pero nosotros vamos a seguir recorriendo esta ciudad, nosotros vamos a seguir viendo estas cosas bonitas. De verdad que Berlín nos gusta mucho, nos encanta venir a Berlín, nos encanta pasear por Berlín. Aún la creo, sí. Sí. Cosas que Chávez no puede hacer porque se murió. Así es. Me quité ya.